Hola muchachos de Seinautos, en esta ocasión vamos a hablar sobre el motor. Vamos a hablar de la parte más importante del vehículo y tal vez la parte donde más la industria automotriz ha- se ha desgastado, ¿sí? Por lo tanto es importante que quede muy claro este tema de motores. Quise yo mismo personalmente, después de mi experiencia de tantos años reparando motores, casi 45 o 46 años reparando motores, he querido yo mismo estar al frente de este módulo para ayudarles y mostrarles lo que ustedes se van a encontrar. Esto es una cirugía de corazón abierto, una cirugía de cerebro. Entonces, muchachos, necesito toda la atención, todo el cuidado, porque vamos a tratar temas interesantes, temas que aún para muchos mecánicos les gustaría escucharlo, porque es algo que nosotros por enseñanza lo manejamos a muy alto nivel. Entonces, vamos a empezar. Para uno llegar a reparar un motor, para yo llegar a reparar un motor, no es suficiente con lo que el cliente le cuente a uno. A veces los clientes cuentan muchas cosas, pero ellos no son mecánicos. Ellos están dedicados a sus trabajos, a sus cosas, a sus labores. Podemos hablar de un fiscal, un agente de la policía, un militar, un banquero, un gerente de una empresa, una secretaria, un médico, un abogado, un panadero, mucha gente que tiene sus vehículos. Y ellos cuentan desde lo que ellos ven, ¿sí? Pero es muy importante que usted como mecánico o estudiante de mecánica en este caso tenga muy claro lo que es el diagnóstico, ¿sí? Porque ahí es donde empieza todo, ¿sí? Es importante diagnosticar, es importante observar, es importante analizar. Por eso hemos dejado el módulo de motores para el final, porque ya ustedes han vivido un entrenamiento donde tienen que mirar, analizar, observar, anotar, ¿sí? Investigar, para poder llegar a dar un buen diagnóstico y más en este tema de motores. Porque aquí se está poniendo en juego muchas cosas. Se está poniendo en juego el prestigio del mecánico, se está poniendo en juego la economía y se está poniendo en juego el futuro de un mecánico, ¿sí? Si yo hago un mal diagnóstico, seguramente lo que voy a hacer al motor va a salir mal. Y si no tengo yo los principios básicos desde el principio, desde la sola entrada, ya empezamos con problemas. Es muy importante escuchar al cliente, es muy importante preguntarle a muchas cosas al cliente. Cuando el cliente llega a nuestro taller, es una cosa que nos ha pasado a nosotros muchas veces. A nosotros llegan una cantidad de clientes contándonos que no, me toca reparar el motor porque es que empezó a botar humo. ¿Sí? No, me toca reparar el motor porque es que perdió fuerza. No, que mire cómo está botando aceite. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener un formulario donde uno empieza a preguntarle cosas. ¿Y cuándo empezó a botar aceite? ¿Y cuándo empezó a botar humo? ¿Qué le hizo usted para que botara humo? ¿Sí? ¿Por qué pasó eso? ¿Sí? ¿Qué le hicieron al motor? Porque hablando uno con el cliente, él lo va a llevar a uno a solucionar el problema. ¿Sí? El cliente le puede decir, no, mira, fue que pues quise experimentar con un aceite nuevo. ¿Sí? Y eso puede provocar humo en el aceite. Y no hay que reparar, perdón, humo en el motor, en el tubo de escape. Y no podemos reparar un motor por eso. ¿Sí? Porque el tema aquí es que cuando hay que hacer, y eso nos pasa a todos, cuando hay que hacer una reparación de un motor, nosotros sabemos que hay un gasto importante de plata. Me refiero al caso de usted como mecánico de su moto, como chofer de su moto, o de su auto, o de su motor fuera de borda. Usted empieza, no, como le parece que me toca reparar el motor de la moto y eso me vale a mí como 700.000 pesos.
O el dueño del carro dice, no, ¿cómo le parece que me toca reparar el motor? Y ese motor, arreglo de ese motor me vale 3, 4, 5, 7, 10 millones de pesos. Entonces uno empieza a contarle a la gente y la gente, cuando uno cuenta cosas, la gente quiere participar en la solución en la solución del problema. Y a veces recomiendan personas que algunos saben, otros no saben, otros tienen medio idea, pero puede llegar a manos de una persona que sabe muy bien del tema y puede preguntarle a él y empezar a decirle, venga, ¿y cuándo pasó eso? Entonces él dice, no, fue un día que yo utilicé un aceite nuevo. Y él viene y dice, ah, ok, seguramente puede ser el aceite, venga, cambiemos el aceite, utilicemos este tipo de aceite. Y resulta que el tipo utilizó ese tipo de aceite y le pasó la botadera de humo. ¿Y cómo queda usted? ¿Sí? Entonces, muchachos de Seinautos, es muy importante esto. Es muy importante el análisis, saber qué pasos son los que yo tengo que agotar. ¿Sí? Y como estamos viendo, este primer paso es diagnóstico, es hablar con el cliente. Aquí no es de que el cliente llega, nosotros llamábamos antes que el cliente ya viene formulado. ¿Sí? Porque a veces llega el cliente diciendo, no, es que yo tengo un amigo que ya me lo miró y dice que toca repararlo. Y tengo otro amigo por allá abajo, un familiar que lo miró y me dijo, no, eso no es repararlo, eso toca repararlo. No, usted no crea nada de eso. Usted saque sus propias conclusiones, haga su trabajo. ¿Sí? Un médico, acuerde que yo siempre le he dicho, comparen la mecánica automotriz con la medicina. Y un médico no opera a una persona del corazón porque fue que otro médico dijo que tenía que operarlo. ¿Sí? No. Él saca sus propias conclusiones, él hace su propia investigación, él mira qué es lo que está pasando con ese cliente, él hace un diagnóstico eh, sustentado en exámenes. ¿Mm? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahorita vamos a empezar a diagnosticar. ¿Sí? Y como les decía, hoy en día nosotros cuando hablamos con personas que son dueños de vehículos, son personas que ya tienen un conocimiento, son personas que analizan lo que usted le está contando. ¿Sí? ¿Qué pretendemos nosotros con todo esto? Primero, que usted sea una persona que tenga un conocimiento bastante amplio, bastante vasto para que usted pueda llegar a una gran empresa o a buenas empresas. ¿Sí? Segundo, que cuando usted hable con una persona, esa persona seguramente tiene sus estudios, ¿sí? Tiene alguna idea. ¿Sí? Y no empiece usted a hablar un poco de tonterías que la persona que lo está escuchando sabe que usted está un poco enredado. ¿Sí? Eh, y ella va, o esa persona va a sacar sus conclusiones porque partamos de la base siempre, señores, que la persona dueña del vehículo tiene algún conocimiento y sabe algo. ¿Sí? Entonces, no subestimen al cliente. Hoy no podemos subestimar al cliente. Tal vez hace unos años, 10 años, 20 años atrás sí. Hoy no, porque hoy hay mucha información. Hay mucha información y ellos pueden tomar información de cualquier parte, de YouTube, de páginas de, de fábricas de motores, directamente de la fábrica del auto. Entonces ellos a veces llegan al taller y llegan a escuchar un concepto de una persona, a ver si está de acuerdo con la investigación que ella hizo. Entonces es muy importante que esto quede claro, señores, y estamos hablando del diagnóstico. ¿Mm? Entonces mi recomendación, por mi experiencia, por lo que he aprendido en Europa, ¿sí? Y lo que he visto en otros países, el diagnóstico empieza en el tablero del vehículo, por eso tenemos ahí una figura de una persona y detrás de esa figura de esa persona hay un tablero. ¿Sí? En ese tablero se pueden estar mostrando algunas cositas que nos pueden ayudar mucho en el diagnóstico. ¿Sí? Por ejemplo, el vehículo está botando humo negro, ha perdido fuerza. ¿Sí? Si bota humo negro pierde fuerza. Y viene con el tema de reparación, y me voy yo al tablero y veo que me está prendiendo el check engine, ¿sí? O el chequeo de ignición, el check. Y ese check, si yo lo diagnostico, me va a mostrar que seguramente está molestando el sensor de temperatura o la sonda lambda está molestando, ¿sí? Y eso me puede ayudar muchísimo porque si yo soluciono primero ese problema,
Aquí, señores, vale mucho la honestidad, ¿sí? Lo que hemos hablado siempre en Seinautos es la honestidad, ¿sí? Los valores, los principios. Sea honesto, señores, sea íntegro en su trabajo. Si usted ve que está prendido el Changine, venga, tiene un problema acá, tiene una falla acá en el Changine, venga, solucionemos primero esto, ¿sí? ¿Por qué, señores? Porque si usted no soluciona eso primero y usted repara ese motor y el tipo le metió 3, 4, 5, 6 millones de pesos a ese motor y por alguna razón usted no pudo borrar ese engine y el tipo ve que el motor le quedó con la misma falla de consumo de gasolina y botando humo negro. Cuando ese señor vaya a otra parte y el tipo le logre solucionar el problema del engine con 200, 300 mil pesos que vale una sonda lambda o un sensor de temperatura, una NTC, el tipo se va a pegar la decepcionada del siglo con usted porque va a decir, mira, ese motor me lo repararon y me metieron a meter 8 millones de pesos y usted me arregló el problema con 400 mil, 500 mil pesos. Entonces, muchachos, en esto vale mucho la honestidad, ¿sí? Acuérdese que esto es muy importante para su futuro, ser honesto. Acuérdese que el éxito radica en qué también hablan las personas de nosotros. Por lo tanto, es muy importante saber qué hablan las personas de nosotros. Entonces, aquí empieza todo el diagnóstico. Acá en el tablero, ¿sí? Usted va al tablero, analiza todo lo del tablero, prende, lo apaga, lo acelera, escucha el motor, ¿sí? Hable con el cliente, ¿sí? Eh, Encienda el motor, váyase a la parte delantera del vehículo, primero revise el tablero que todo esté bien, que no vea luces emprendidas ni titilando, va a abrir el capó, acelera el motor, lo escucha muy detenidamente si hay sonidos rítmicos, arrítmicos, golpeteos, ¿m? Para que usted se vaya creando un panorama. Ojalá tenga un lápiz y un cuaderno donde usted vaya anotando todos estos detalles, ¿sí? No solamente aquí en nuestra clase de reparación de motores o ya cuando usted está haciendo su trabajo en una concesionaria, en una empresa, usted debe tener un lapicero y empezar a anotar muchas cosas, muchas cosas. Hoy en día la industria automotriz ha dado un giro impresionante, impresionante, que los mecánicos que no practiquen estos principios van a quedar por fuera, ¿sí? Entonces usted toma un lapicero y empieza a anotar todo lo que el cliente le cuenta, lo que usted ve en el tablero, en el panel de instrumentos, los sonidos que usted escucha en el motor, ¿sí? Las fugas, dónde están presentando exactamente las fugas, en qué parte están las fugas, ¿sí? Qué tipo de color, ¿sí? Qué tipo de color de humo sale por el exhausto, ¿sí? Si tiene agua o tiene refrigerante, si tiene o no tiene termostato, ¿sí? Todo lo que son conexiones, pachas, observar que no estén rotas, que no las hayan quitado. Mire el cablerío, todo lo que es cables, que no haya cables rotos, que no hayan cables que tengan otras conexiones alternas, que no son del vehículo, ¿sí? Que no haya fugas de refrigerante, que no haya mangueras rotas de aire o de vacío, ¿sí? Que los sensores estén todos bien conectados, porque todos estos pequeños detalles, muchachos, son los que van a marcar la diferencia más adelante, ¿sí? Entonces le decía que la emisión de contaminantes por el tubo de escape, ¿sí? Nos dan también un panorama, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un humo celeste, ¿sí? Un celestico, un humo celestico, ese humo celeste es un humo efectivamente de aceites, pero hay factores que hacen que pueda llegar a botar ese humo por el exhausto, ese humo celeste. Eh, También por el exhausto puede salir un humo blanco, que es agua, ¿sí? Que normalmente los vehículos en la mañana, los motos en la mañana,
pueden botar humo blanco. Es totalmente normal por temas de relación de compresión, cuando se comprime el oxígeno en la cámara de combustión y no se quemó porque el motor se apagó, pero quedó comprimido una cantidad de oxígeno. Cuando el motor se enfría, él se condensa, se vuelve agua. Y cuando prendan el motor en la mañana o 3, 4 horas después, porque hay empresarios que llegan a su empresa a las 8 de la mañana y vuelven a prender su motor a las 5 o 6 de la tarde. En ese lapsus de tiempo puede condensarse el oxígeno, convertirse en agua y en el momento en que prendan ese motor va a botar un poco de humo blanco por el exhausto y más si es un motor de alta relación de compresión, está perfecto, no tiene ningún problema. Pero hay mucha gente que dice, mira, está botando humo, seguramente toca repararlo. No, hay cositas que son absolutamente normales en los vehículos. Entonces, cuando es humo blanco no tiene ningún problema. Cuando es humo celeste, sí efectivamente es aceite. Y cuando es humo negro, es combustible. Entonces, ya teniendo nosotros el diagnóstico que efectivamente hay que reparar el motor, ¿sí? Empezamos nosotros ya a desmontar el motor, pieza por pieza, manguera, empezamos quitando mangueras de refrigeración, sacando primero aceite, los fluidos del motor, aceite, fluidos de caja, si hay dirección hidráulica, el líquido refrigerante, desconectamos mangueras, cableado, todo llevemos un orden, muchachos. Hoy en día se está utilizando mucho las fotos, el video para poder tener herramientas para en caso de cualquier problema, de cualquier cosa que se presente. Muchas veces los clientes, como el carro tiene que durar 4, 5, 8, 10 días, 12 días, 15 días, todo depende de qué tipo de vehículo sea y también depende del repuesto que tan rápido llegue o qué tanta facilidad económica tenga el cliente. Entonces a veces los vehículos cuando están reparando el motor se pueden demorar. Entonces es muy importante tener una serie de fotos para llevar un seguimiento y en esa foto podemos mostrarle al cliente cosas que uno encuentra, que mira que este tornillo estaba partido, que mira que esta manguera estaba rota, ¿sí? Hay muchas cosas que le pueden ayudar ya para cuando estemos reparando, cuando estemos en el armado del motor. Entonces listo, ya nosotros hemos desconectado todo, hemos bajado el motor al piso, hemos quitado la tapa de válvulas y seguimos diagnosticando. Nos encontramos con esta belleza. Así hemos encontrado nosotros motores cuando tienen muchos años de uso. Hemos encontrado motores con 10 años de uso, con este carbón o este betún en esos motores. Pero esto ya tiene que llevarnos a nosotros a profundizar en el diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, la persona llega porque está pasando o está botando un humo celeste por el exhausto. Y cuando quitamos tapa de válvula nos encontramos con este pequeño detalle, que es un detalle muy grave, ¿sí? O sea, este motor está prácticamente con un diagnóstico grave porque hay demasiado carbón, ¿sí? Y paso siguiente seguir hablando con el cliente, ¿sí? Ya el cliente seguramente se ha ido, el cliente ya está en su trabajo, en su casa. Es muy importante tomar fotos y mandárselas al cliente, a su WhatsApp. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que sustentar muchas cosas que nos pueden pasar de acuerdo con lo que nos encontremos dentro del motor. Uno normalmente le dice al cliente vamos a desarmar el motor, pero uno no sabe con lo que se va a encontrar. En este caso, por ejemplo, es impresionante la cantidad de carbón que hemos encontrado en este motor y es algo que pasa, no es ajeno y que esto esté pasando, esto pasa mucho, ¿eh? Inclusive con motores nuevos. Pero aquí, ¿a qué nos lleva esto, muchachos? Que el aceite que están utilizando en este motor es de muy mala calidad. Yo le podría decir
que ese aceite que están utilizando en este motor para presentar estas condiciones que ya hemos visto varios, o sea, estas imágenes no son extrañas para nosotros. En nuestra experiencia de tantos años reparando motores, estas imágenes no son para nada extrañas. ¿Sí? Nos sorprenden hoy nos sorprenden mucho porque tenemos aceites de muy excelente calidad. La industria de aceites se ha preocupado mucho por ir de la mano con los motores y ver un aceite, un motor en esta condición, dice uno, wow, ya no podría salir un motor así, esto no puede estar pasando con aceites de la tecnología que estamos utilizando nosotros hoy. ¿Sí? Cuando hablo hoy, le estoy hablando del año 2015 en adelante, ¿sí? Con aceites que son bastante detergentes, ¿sí? Con aceite para motores a gasolina o diésel, porque aquí en esta parte de motores, señores, es lo mismo si este motor es diésel o si este motor es un motor de un barco fuera de borda o si este motor es de una moto o si este motor es de un automóvil. El daño, lo que muestran las imágenes, aplica para todo tipo de motores. Tal vez en una moto en menos cantidad, pero aplica igual. ¿Sí? Entonces lo primero que usted encuentra cuando quita una tapa de agua, si encuentra esto, es aceite. No tengan la menor duda de que el problema acá es aceite. Un aceite pésimo, un aceite de muy mala calidad. ¿Sí? Es importante hablar con el cliente, muchachos, es importante hablar con el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente puede caer en el mismo error. Una de las cosas que pasa mucho en esto es que el cliente está llevando el carro de un amigo que montó un cambiadero de aceite, ¿sí? O donde un conocido, o donde un familiar que tiene un cambiadero de aceite y le está echando un aceite X. ¿Sí? Entonces es muy importante, señores, que capacitemos un poco a nuestros clientes, ¿sí? Y si es en una entrevista, pues hablar con argumentos, sustentar con argumentos una imagen de esta, ¿sí? Por eso nos hemos preocupado por este campo virtual, para poder capacitar bien a los muchachos. Esto nos ha costado mucho, hemos dedicado mucho tiempo a esto, pero queremos que ustedes salgan muy bien capacitados en este tema de motores. Entonces, de entrada usted tiene que ser radical, ¿sí? Esto no es un juego. Porque usted le dice, no, mira, es que pues salió así, pero parece que es el aceite. Y bueno, pues tenga cuidado cuando eche aceite. Este señor va a llegar a donde su amigo, su primo, su familiar, su conocido, y esa reparación que usted le hizo con todos los detalles, con todas las minucias, con todas las medidas mandadas por el fabricante, con toda la normatividad vigente, ese señor se tiró todo ese trabajo que usted hizo porque volvió a utilizar el mismo veneno de aceite, el mismo, y perdóneme para las personas que nos oyen internacionalmente esto, pero muchas veces nosotros aquí le llamamos el guarapo. El guarapo es una bebida alcohólica que prepara con agua y panela, ¿sí? Entonces, eso es lo que le pueden estar echando a un motor, esto es como una aguapanela, ¿sí? Entonces uno ve que lo que le están echando a este motor me va a dañar la reparación que yo estoy haciendo. Entonces es muy importante hablar con el cliente y decirle, venga, ingeniero, venga, amigo, mire, encontré esto en el motor, te estoy mandando las imágenes. Está cometiendo un error grave con el aceite, usted está cometiendo un error fatal, yo le voy a reparar este motor, pero usted no puede volver donde lo está cambiando. No puede seguir echando aceite en ese lugar, lo están engañando, le están dañando el motor, porque si usted sigue allá, este motor va a volver en mis manos seguramente por ahí en 1 año o 2 años. ¿Sí? Hemos tenido nosotros autos acá con 2 años, 3 años de uso y el motor así como está este. ¿Sí? Hemos sido cuidadosos en bajar las imágenes, porque la verdad queremos que ustedes aprendan. Entonces, en este caso, ¿qué encontramos acá? Un aceite que no cumple con las especificaciones técnicas para los vehículos de esta gama que tenemos acá en este motor. ¿Sí?
Seguramente es un aceite SG obsoleto por allá del año 80 que ya no se usa, o sencillamente es un aceite de alguno que lo está reempacando con un aceite industrial, pero que se lo está echando a un cuarto de aceite que dice Castrol, que dice Móvil, o que dice Terpel, o que dice Epso, ¿sí? Pero la verdad lo están reempacando y es un aceite industrial que no aplica para motores de combustión interna. Entonces es muy importante decirle al cliente: no vuelva por allá, no vaya, hermano, porque este motor, si usted sigue yendo allá, me lo van a dañar y yo no le puedo garantizar el trabajo. Pues le repito, hay que ser radicales, esto no se puede tomar con risa, con un chiste, porque en últimas usted, señor mecánico, es el que va a perder, ¿sí? Porque él no le va a querer darle importancia. Ahora, el detalle en esto es que son aceites que dicen: venga, le cambiamos el aceite con filtro por 40.000 pesos, 45.000 pesos, ¿sí? Ahí empieza el detalle, ahí empieza la pérdida. Por economía, porque la persona dice: no, es que allá donde mi amigo él me lo da muy barato y me cambia todo el aceite y el filtro y hasta me lava el carro por 40.000 pesos. Ahí empezaron los problemas. De mi experiencia propia les cuento que para cambiar yo aceites a mi camioneta he tenido que ir a muchos lugares, ¿sí? He tenido que ir a muchos lugares, darme cuenta que sí, efectivamente son aceites originales, importados, porque tienen ahí los manifiestos de importación, y tengo la confianza y la seguridad de que son aceites de muy buena calidad, porque lo estoy haciendo un seguimiento después de que me lo cambian. Y gracias a Dios eso ha hecho que mis máquinas duren mucho y sean máquinas muy buenas. Pero hoy en día no es fácil cambiar aceite. Sí, hay muchos cambiaderos, pero es importante ser uno muy exigente con el cliente a la hora de cambiar un aceite, porque si no, toda la reparación que usted va a hacer va a terminar así como esta, en poco tiempo, ¿sí? Y va a llegar a manos como nosotros tenemos nuestros estudiantes bien capacitados en esto, que ese estudiante le va a decir a ese ingeniero, a ese profesor, a ese médico, a ese abogado, a ese fiscal o a ese agente de la policía, y bueno, etcétera, etcétera. Le va a decir: mire, mijo, el problema aquí es el aceite que usted está utilizando. Es más, a veces uno empieza preguntando: mijo, ¿y cuánto le cuesta a usted el cambio de aceite? Entonces ahí donde empiezan ellos, ahí donde usted empieza a atar cabos, cuando ellos le dicen: no, mira, ¿cómo le parece que por allá un señor me cobra a mí 120.000 pesos por el cambio de aceite? Pero no, yo fui donde un amigo y ese amigo apenas me cobra 45, 50, 60.000 pesos. Ahí ya empezó la falla. Ahí fue el factor económico. Yo busco que me salga más barato, pero ese barato lo puso a gastar 4, 5, 6, 7 millones de pesos. Entonces en esto no se puede buscar, ni se le puede decir al cliente: mire, vaya donde fulano, que allá el aceite es más barato. No, no, no. Usted tenga a sus amigos que cambian buenos aceites, usted compre los aceites en lugares certificados, sea muy exigente con los aceites, porque usted puede reparar ese motor muy bien. Pero si no tuvo en cuenta la calidad de los aceites, mío, se tiró toda la reparación, ¿sí? Aquí tenemos otro caso donde se destapa, se quita la tapa de válvulas, porque bajo la tapa de válvulas es como cuando el médico abre el tórax, los abdomen de una persona. Ahí ya empieza él a encontrar detalles graves, ¿sí? Aquí, ¿qué encontramos en este motor? ¿Sí? Que el agua se mezcló con el aceite. Hay muchos factores, habría que mirar sellos del motor, habría que mirar el empaque de la culata que se quemó y pudo empezar a pasar el agua al aceite, o el aceite al agua, cualquiera de las dos cosas. En algunas ocasiones se pasa el aceite al agua, y en otras ocasiones como esta, el agua se pasa al aceite y por eso se crea como ese café con leche, ¿sí? Dentro de todo el motor y sobre todo en las partes altas de la tapa de válvulas. Ahí con toda seguridad hay que quitar culata y hacer un estudio muy minucioso de sellos de culata, de empaque de culata, revisar que la culata no esté pandeada, no esté arqueada, no puede superar las 5 milésimas la culata,
Si ya está con 4 o 5 milésimas, de pronto toca mandarla a cepillar y si se cepilla, hay que suplementar esos 5 milésimas con una lámina de acero inoxidable, ¿sí? Para que nos dé la misma altura. Y bueno, ahí ya tenemos otro problema, que es qué pasó aquí en esto, ¿sí? También hay que preguntarle al cliente qué está utilizando, si su vehículo es si su motor es un 2000 de para acá, 2001, 2002, 2003. Hay que preguntarle qué está utilizando. A veces le dicen a uno, no, yo siempre he utilizado agua, mi papá tuvo carro y siempre le echaba agua, mis nonos, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos. ¿Sí? Pero esto cambió. Ya no se usa agua en los motores, se usa refrigerante. ¿Sí? Y esto porque la temperatura de los motores subió. Hoy en día un motor trabaja con 105 a 115 grados, el agua hierve a los 100 grados, por lo tanto ya no se puede utilizar agua. Sin embargo, usted va a encontrar personas que le van a estar diciendo, no, mira, yo le estoy echando agua y yo ya llevo como 4 meses echándole agua porque se me baja un poco el nivel y le sigo echando agua y ahora se me baja más el nivel pero le sigo echando agua, ¿sí? Bueno, y ese agua que se está consumiendo, ¿dónde está yendo? ¿Sí? Entonces, a veces la gente, lo que hablamos al principio, ellos nos van contando la historia, sus errores de mantenimiento y ahí va uno sacando sus conclusiones y la solución del problema. Entonces hoy en lo posible decirle a los clientes que no utilicen agua. No se puede utilizar hoy agua en ningún motor, ¿sí? Ni siquiera motores fuera de borda, ya con inyección electrónica 4 tiempos no se puede utilizar. He conocido de motores fuera de borda ya que trabajan con refrigerante. ¿Mm? Algunos, no todos, pero ya con inyección electrónica es mejor que trabajen con refrigerante. Todo depende del fabricante cómo lo esté manejando. Pero los motores terrestres, los motores de carretera, urbanos, todos esos motores hoy, todos trabajan con líquido refrigerante. Y ese es otro tema que tenemos que hablar más adelante acerca de los líquidos refrigerantes y de las normas que se trabajan para estos líquidos refrigerantes. Entonces este motor se recalentó porque seguramente se utilizaba agua y en ese recalentamiento dañaron el empaque de culata y esa agua llena ese aceite lleno de agua raya el motor, raya el cigüeñal, raya casquetería y aquí se agranda un problema y se nos va a volver un daño mucho más grave. Entonces hemos quitado ya ese empaque, ya hemos quitado la culata, ya vimos algunas fallas en la culata que nos muestran el descuido o los errores que están cometiendo, ¿sí? Aquí ya tenemos el bloque sin culata y encontramos unos detalles bastante graves. Aquí se puede ver cómo esos pistones, ¿sí?, han rayado la camisa, ¿sí? Aquí hay algunas partículas, algunos elementos que unos pueden ser parte del pistón, de los anillos, otro puede ser parte de la culata, parte de válvulas. Aquí hay un daño grave por temperatura alta. Aquí se subió la temperatura alta, se subió la temperatura muchísimo, perdónenme, no se subió la temperatura alta, se subió la temperatura y creó algunos daños. Una de las cosas que primero afecta, molesta, y este es el bloque de la culata que vimos anteriormente, ¿sí? Este es el bloque de esta culata, ¿sí? Aquí encontramos que efectivamente le estaban echando agua, por eso el motor dilató, ¿sí? Hubo una dilatación del motor. Lo primero que dilata muy fuerte porque es de aluminio en su falda, ¿sí?, es el pistón. Entonces lo que vemos aquí rastrillado contra este cilindro es la falda del pistón y aquí lo que hay son pedazos de aluminio pegados que han rayado la camisa, ¿sí?, porque la temperatura se subió. Cuando ustedes encuentren un motor así en estas condiciones, puede ser que no encuentren estas partículas
que tenemos acá, ¿sí? No encuentran estas partículas, pero encuentran este rayonazo, ¿sí? Eh, Eso significa temperatura alta. Entonces, hay que hablar con el cliente, otra vez, nuevamente, hablemos con el cliente. Y si le pregunta, venga, el auto, el motor se le subió la temperatura. Algunas veces se le ha subido la temperatura, no solamente una vez, dos veces. O él mismo le cuenta a uno, ah, sí, yo una vez iba por allá de viaje y el motor se me frenó y por allá en un pueblo me cambiaron el empaque de la culata y bueno, y de ahí para acá ya quedó trabajando bien. ¿Sí? Entonces, eh, este cliente se da cuenta que usted está siendo muy acertado en el diagnóstico, ¿m? Lo cual le va a dar a ellos cierta confianza. Entonces, cada vez que ustedes vean esos cilindros así rayados, maltratados, es temperatura alta. ¿Sí? Y casi nunca son todos al tiempo, ¿no? Casi por lo regular es uno, máximo dos, que son los que sufren ese maltrato. Entonces aquí ya que toca hacer, ahí ya toca echar el motor para el piso y empezar a trabajar con ese motor. Aquí vemos el rastrilleo, aquí ya como la camisa se rastrilló, aquí un poco menos, sin embargo se nota la sombra oscura, una sombra de quemado, de temperatura alta, ¿sí? Entonces cuando usted ve esta sombra acá, usted ya sabe que la falda, ya les voy a mostrar el pistón, que la falda de este pistón se rayó. Cuando usted ve estos rayonazos así en el bloque, usted ya sabe que ese pistón en su falda sufrió un desgaste. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos un pistón, ¿sí? Donde se ve cómo la falda del pistón se rayó. ¿Y por qué se rayó? Porque la dilatación fue bastante amplia, fue bastante fuerte. Raya todo el pistón, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo se maltratan las ranuras donde van los anillos, cómo se comen esas ranuras, cómo pedazos de aluminio se desprendieron de esas ranuras, cómo cambia el ancho de la ranura. Ya este pistón no sirve absolutamente para nada, ¿sí? Porque el diámetro de la ranura se varió. Ya este anillo queda bailando muchísimo acá. Este primer anillo, que es el anillo de compresión, y este segundo anillo, que es el anillo de carbón, ya perdieron sus ranuras, ya no sirve para nada. Vemos que no hay un tercer anillo de aceite, pudo haberse destrozado, tal vez eran los pedazos que vimos arriba. Llega el punto en que estos aros se rompen también, ¿sí? Y definitivamente este daño es un daño grave en un motor. Aquí entran varios factores, puede ser eh, el aceite, porque acuérdense, señores, que el primer sistema de enfriamiento de un motor es el aceite, ¿sí? Entonces, cuando usted utiliza buenos aceites, los buenos aceites tienen la ventaja de que enfrían el motor, ¿sí? Hacen que el motor gire mucho más suave y aparte de eso lo están limpiando porque son aceites muy detergentes. ¿Sí? Entonces, en estos motores, hoy, por lo menos hoy que estamos en el 2020, los mejores aceites para motor son los aceites de calidad API SN. Para que lo tengan en cuenta, hace todas estas prestaciones de bajar la temperatura del motor, de hacer que el motor quede mucho más suave en sus movimientos y de economizar combustible. Entonces son factores bastante importantes, inclusive cumplen con la norma de 80, de 85 de motores con etanol al 80 y al 85%. Hoy las gasolinas contienen etanol, por lo tanto se recomienda que sus aceites sean aceites para gasolinas con etanol y eso lo cumple la norma API SN. Aquí volvemos a la culata, ¿sí? Porque la verdad en la culata se presentan muchas fallas, muchos problemas, sobre todo porque estamos ubicados aquí en la cámara de combustión, ¿sí? Entonces esto es la cámara de combustión. La cámara de combustión sufre mucho, ¿sí? Hay mucho maltrato. Aquí vemos cómo se rompió una válvula, ¿sí?
inclusive quedó incrustada en la culata. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esa válvula se rompió así? ¿Sí? Y se rompió prácticamente despegándose, ¿sí?, del otro pedazo de vástago de válvula. O sea, esta válvula se pegó en la guía. Esa válvula se rompió prácticamente en la guía. Esto pasa cuando volvemos al tema de los aceites, que no utilizamos aceites de buena calidad. También pasa cuando las personas utilizan aceites muy gruesos, cuando la gente cree que la calidad del aceite se determina por el SAE. Entonces hoy hay motores que los aceites son 5W10, 5W20, inclusive trabajamos con 0W10, 0W5. Entonces ellos traen una cultura, una filosofía, una enseñanza de que no, los aceites buenos son los 2050, ¿sí? Eso échale un aceite 2050, que es aceite mucho más bueno. No, eso no tiene nada que ver con la calidad, eso tiene que ver con viscosidad. Entonces, como el fabricante de este motor, cuando un fabricante de un motor le dice a usted utilice un aceite 5W10, es porque ese es el aceite adecuado para ese motor. No hay en Colombia, no hay tal vez en el mundo una persona que sea capaz de decir, no, venga, no utilice un 5W10, utilice un 1030, un 2050. La persona que le llegue a usted a decir eso es un ignorante que no sabe absolutamente nada de reparación de motores, no tiene ni idea qué son aceites y qué tiene que ver con la norma SAE. Y este tipo de personas, que hay muchas, ¿sí? Hay muchas, terminan echando a perder y rompiendo un motor de estos. Eso también, este problema también puede pasar cuando utilizamos los vehículos para cuartos de milla, los utilizamos, les echamos nitro o les subimos, les hacemos cualquier injerto, bujías mucho más calientes, les metemos bobinas de mucho más disparo de electricidad y cogemos estos carros como urbanos y estos carros terminan rompiéndose estos motores porque hay una serie de factores que no son aconsejables para ellos. El motor que se utiliza para cuarto de milla se debe dejar guardado y solamente utilizarlo para los eventos de cuarto de milla o de competición, que si se rompen allá pues no pasa nada porque fue hecho para eso, ¿no? Y las personas que lo hacen seguramente tienen cómo pagar una reparación de estos motores. Entonces, ojo muchachos, tienen que estar observando mucho la culata, porque en la culata, yo le puedo decir a usted que en la culata prácticamente está como un 50-60% de las fallas, ¿sí? Por eso hemos mostrado muchas culatas. Esto es otra culata, es muy parecida a la anterior, ¿sí? Aquí hay una culata que está relativamente bien, ¿sí? Pero si usted observa esa bujía está muy blanca, lo que me da a entender que los niveles de combustible están muy bajitos, o sea, me refiero que está muy recortado, ¿sí? Y la temperatura se está elevando bastante en la cámara de combustión. Todo esto, lo que usted ve acá, se llama cámara de combustión. Me está dando este blancuzco en las válvulas, ¿sí? Y me está dejando estas válvulas limpiecitas como si fueran nuevas. ¿Eso por qué? Es porque la llama de la explosión es muy fuerte y me limpia totalmente las válvulas, pero me está creando un peligro de foguearme o de romperme una válvula, ¿sí? Inclusive de poder dañar la cabeza del pistón, ¿sí? Aquí tenemos una válvula ya que prácticamente se fogueó, ¿sí? Para los muchachos que a veces nos comentan sobre motos, profe, es que yo estoy en motos. Este motor que usted está viendo es un motor de moto, es una culata de una moto, ¿sí? Tiene doble bujía instalada, ¿sí? Parece una valla, pero que en este tema de recortar y de alistarla para competición, ¿sí? A veces los muchachos en sus motos utilizan que produzca escapes, ¿sí? Perdóneme, que vaya en la moto y se tire peos,
perdónenme la expresión, es para que me entiendan. Técnicamente se llama fuga de escape por el caño o por el tubo de exhausto. Estas pequeñas explosiones que se presentan en el exhausto, ¿sí? Que a veces los muchachos juegan con eso, se siente el disparo. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Lo que pasa en realidad es que tenemos válvula de admisión y válvula de escape. Lo que pasa en realidad es que la válvula de escape no alcanza a cerrar completamente cuando ya se está produciendo la explosión. Entonces, póngale una quinta parte de esa explosión sale por el exhausto, porque este es la válvula que va al tubo de escape y parte de la explosión sale entre la válvula y el asiento. Cuando esto se hace repetitivo y tal vez durante 6 meses, un año, ellos terminan quemando y haciendo estos boquetes en la válvula de escape. Aquí lo que encontramos en esta culata es una válvula de escape fogueada, ¿sí? Fogueada. También pasa cuando se utiliza la temperatura muy alta, cuando utilizamos algunos combustibles que hacen que la temperatura se suba. Entonces, la válvula, acuerden que la válvula de escape no alcanza a cerrar, ¿sí? Cuando a la admisión ya está abriendo, ¿sí? Entonces, todas estas temperaturas altas crean problemas en los asientos de válvulas, ¿sí? Y van dañando lentamente la válvula. También algunas partículas pesadas que pueden caer, digamos, de vehículos que trabajan en partes muy polvorientas, carreteras destapadas. En las válvulas encontramos a veces algunas pecas que se hacen porque ellas muerden partículas, ¿sí? A veces por alguna razón entre una partícula grande o muchas partículas seguidas, y en este punto se formaron esas partículas, crearon una pequeña fisura, póngale de media milésima, de un cuarto, de una, hablemos una quinta parte, de una milésima, y por ahí se empezó a producir un escape de gases en la explosión. Cuando se hace la explosión, parte de esa explosión sale por ahí y es un caminito que se va a ir agrandando hasta que este motor o este pistón ya perdió compresión, ya falla, ya empieza una falla como si fuera una bujía, ¿sí? Toma uno la compresión de este pistón, de este cilindro, y nos marca compresión de 10, de 20, de 30. Inmediatamente bajamos la culata y encontramos que efectivamente hubo un daño que puede haber sido por temperatura, por combustibles inadecuados, ¿sí? Bujías muy calientes, que le subimos estos disparos de bujía, pueden ser de 15.000, 20.000 voltios, a veces los podemos llevar a 30.000, 40.000, 50.000. Esos disparos de chispa tan alta mejoran mucho la potencia, pero tenemos que utilizar muy buenos aceites para poder proteger todos los elementos que están instalados en la parte interna de un motor, ¿sí? Porque a veces hacemos todos estos ensayos, utilizamos gasolinas con componentes para que sean mucho más agresivas, más explosivas, aumentamos los voltajes en las bobinas, hacemos ponemos módulos con avance negativo y sí, ponemos esas motos a volar, ¿sí? Pero terminamos echándolas a perder porque muchos de estos elementos que los hemos montado muy buenos, pero para esta calidad de elementos que hemos montado y para esa calidad de potencia que hemos adquirido, también se necesita calidad de aceites. Entonces, si no tenemos calidad de aceites, vamos a tener muchos problemas en eso, ¿sí? Aquí tenemos otra culata, ¿sí? Tenemos otra culata con el mismo defecto, ¿sí? Que se llaman válvulas fogueadas. Y volvemos al tema. Miren lo curioso, que siempre son las válvulas de escape, ¿sí? Esto sí ya es de un motor, esto es de un motor de 24 válvulas, ¿sí? 4 válvulas, 2 de escape y 2 de admisión.
Profi, ¿por qué se dañó una? ¿Por qué no se dañaron ambas? Sí, por eso mismo. Si usted mira en la cabeza de las válvulas hay muchas partículas, ¿sí? Como arenilla, ¿m? Que pueden estar cayendo de este motor porque seguramente no cambian los filtros de aceite a tiempo y están provocando esos daños, ¿sí? Bueno, señores, vamos a parar aquí un momentico para seguir con el módulo número 2, ¿sí? Eh, con la parte número 2 de videos. Entonces ya seguimos. En un momentico seguimos. Gracias.